Buenas tardes. Iniciamos esta sesión segunda del seminario de investigación cuantitativa haciendo un breve antecedente sobre lo que tiene que ver con los estudios de muestreo. Para ello es importante identificar que un muestreo no es más que un conjunto de elementos que permiten a un investigador realizar ciertas deducciones con base en la aproximación, desarrollo y conocimiento de ciertas variables que para ciertos fines también se logran tener, en este caso, bajo control específico de cuáles son finalmente los objetivos y hacia dónde se puede llegar con una investigación, en todo caso asociada a las condiciones que así lo requieren. De forma específica hablamos de que la investigación cuantitativa refiere el tamaño de las muestras y, de forma determinante, un conjunto de elementos que corresponden a una población. Estas muestras pueden ser, en términos de las ciencias sociales, de dos tipos. Existen muestras determinadas, en tanto bajo el conocimiento de una población, como por ejemplo, investigar a un mercado de una determinada ciudad, investigar entonces especialmente el conjunto de elementos que se pueden dar o generar en el marco de los desarrollos de las sociedades en su conjunto, o de forma específica acotadas bajo ciertos objetos o hechos observables. Todos estos representan poblaciones finitas, es decir, obedecen a un sistema acotado o a un número determinado de elementos que precisamente se deben estudiar. No obstante, también podemos hablar de lo que representan de forma directa los conjuntos infinitos. ¿Cuáles pueden ser los conjuntos infinitos? Las poblaciones flotantes, por ejemplo, el número de elementos que se tienen de acuerdo a datos registrados, en todo caso sobre casos fortuitos o más bien llamados ahora no controlables. Todos estos, si nos ponemos a pensar, pues son impredecibles, es decir, no podemos conocer a ciencia cierta el número de elementos que existen, porque tal vez cuando reconozcamos ese número de datos, pues ese dato ya sea histórico y por lo tanto carece de validez. No obstante, ¿qué es lo que ocurre en términos de poblaciones necesariamente ahora consideradas finitas? Bueno, que para poder estudiarse a través de muestras, aplicamos una muestra mejor conocida como n igual a n mayúscula respecto a o sobre 1 más c cuadrada sobre z cuadrada p. De forma especial, decimos que n es precisamente un número de elementos a muestrar cuando se conoce el tamaño de la población. En este caso hacemos un ejercicio. N es igual al tamaño de la población igual a 600 elementos. 600 elementos en función de una propensión específica. Decimos, bueno, determinar el número de elementos a muestrar dentro de una población finita, o sea, reconocida, depende especialmente del margen, en todo caso, de confianza. Ese margen de confianza puede llegar a ser, entonces, un nivel asociado a mis variables, en todo caso, de conocimiento de éxito dentro de esta investigación. Decimos, ¿quién afecta la confianza de una investigación? Pues precisamente la desconfianza en incremento que se tiene de que los datos no sean necesariamente certeros, o que tal vez las personas encuestadas o que tal vez los hechos observables no corresponden directamente a una dimensión real. En este caso decimos alfa puede ser igual a lo que se reconoce como mi nivel de desconfianza. Entonces mi nivel de confianza será todo aquello que se afecta en función de este incremento en el nivel de alfa. Por lo tanto decimos, en una imagen específica tenemos una campana de Gauss. Esta campana de Gauss es precisamente una función probabilidad. El área de la curva es igual a la unidad, es decir, al 100%. La media está representada en función de 0.5 a la derecha y 0.5 a la izquierda. Este 0.5 se dice corta la mitad de la media del extremo hacia la derecha y este 0.5 se encuentra precisamente de nuestra media hacia lo que tiene que ver con la izquierda. Entonces, la suma total de ambas áreas, es decir, 0.5 y 0.5, están asociadas a la suma. Dicho de otra forma, al 100%. Tenemos una curva igual a 0.5 afectado por mi alfa, 0.5 a la izquierda igual afectado por mi alfa. El éxito o el fracaso de este evento dependen de este nivel de significancia. En primer lugar, para determinar cuánto es lo que equivale o cuánta probabilidad tengo para poder obtener
un éxito específico sobre un resultado es igual a decir 0.5 menos alfa igual a 0.05. Es decir, podemos considerar en una imagen particular, este ejemplo nos sirve para decir en una curva, la mitad de la curva 0.5, en esta otra curva, entonces la otra parte de la curva completamente equidistante y bueno, ahora asociada a las condiciones de la media, nos diría, la media es entonces la línea que corta exactamente a ambas frecuencias por la mitad. Por lo tanto, en un ejemplo como este decimos, n es el tamaño de la población, queremos saber cuántos son el número de elementos que se consideran representativos a partir de un valor z. ¿Quién es z? Entonces mi nivel de confianza, afectado por mi nivel de desconfianza. Si mi nivel de desconfianza es alfa y lo represento con la letra alfa igual a 0.05, entonces ¿cuánto es lo que tengo en la curva? Pues digo, tengo 0.5 menos mi alfa que es 0.025. Con eso tengo otro valor, en este caso asociado. En realidad estaría diciendo z es igual, en este caso, a 0.475. ¿Por qué 0.475? Porque precisamente estoy diciendo 0.5 menos 0.025, ¿verdad? Bajo la curva de la distribución normal, este 0.475 se expresa como lo siguiente. Es el valor que yo debo buscar dentro de este número finito de datos. Si nos ponemos a pensar en cuál es la probabilidad que tenemos a partir de este nivel de desconfianza, identificaríamos inmediatamente que 0.475, es decir, este valor está precisamente en este punto, donde tengo el cursor. 0.475 corresponde entonces a una probabilidad de 1.9 más una probabilidad en la columna de 0.06. En este caso, ¿qué estaría diciendo? Que entonces la probabilidad es igual a 1.9 más 0.06 igual a 1.96. Por lo tanto, el tamaño de la muestra para una población finita igual a 600 elementos está asociada ahora precisamente a un nivel de desconfianza de obtener, en este caso, al menos un 2.5% de error, es decir, un 0.025. Esto lo sustituye en la fórmula y entonces ahora necesito considerar cuánto es el margen de error que a través de la investigación estaré considerando. Estandarizadamente los márgenes de error van entre el 1 y el 5%, al igual que las probabilidades en este caso de desconfianza respecto a los datos obtenidos en una investigación. Entonces, para mantenernos en el margen, decimos E igual a 0.03. En la fórmula 0.03 es igual a 0.09 una vez que se eleva al cuadrado, multiplicado por n, que son los 600 elementos menos 1, respecto a z. ¿Quién es z? En este caso 1.96, mi nivel de significancia que he obtenido a través del análisis de esta tabla. Como ya les decía, entonces z depende de 0.475. 0.475 precisamente está aquí, donde se intersecta el valor de la fila 1.9 y entonces 0.06. Con ello obtengo un valor z igual a 1.96. En este caso, cuando realizo toda la operación, digo, entonces el número de elementos ahora a considerar n es igual a 384. Esto fue para poblaciones, en este caso finitas. No obstante, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces un investigador se puede enfrentar a cuando desconoce el número de elementos de una población, en todo caso, ahora desconocida a través de un número determinado u objetivo. Cuando eso ocurre, utilizamos la fórmula n igual a z cuadrada p por q sobre e al cuadrado. Y de la misma forma utilizamos y determinamos nuestro nivel de significancia, en este caso igual alfa a 0.025, y este afecta nuestro margen de optimización, o sea, la interpretación de nuestra curva. Decimos, la curva es igual a un área del 1, es decir, a la unidad igual a 100%. Este 100%, en este caso, ¿a quién representa? Pues representa ahora la probabilidad de éxito de que ocurra un resultado esperado. Este resultado esperado se le llama así a aquel
contexto en el cual puedo identificar que se dan ciertas variables. Específicamente cuando hablamos de la estadística, ahora esta que nos permite inferir ciertos resultados, debemos tomar en cuenta que parten de un conocimiento probado de lo que significa especialmente el desarrollo de ciertas alternativas de mercado. Decimos, por ejemplo, que en un mercado o en un contexto determinado donde interactúan personas, es decir, donde se generan condiciones de oferta y demanda, cualquiera que ésta sea, obedece también a un punto particular que debe estudiarse. ¿Cuáles son esos? No podemos estudiar prácticamente a todo un universo. Necesitamos tomar en cuenta las muestras y con ello determinar ciertas proyecciones a futuro, ciertas características de un universo a partir de un procedimiento de muestreo. Entonces el procedimiento de muestreo se logra auxiliar a partir de cuestiones como esta, donde a pesar de desconocer la población total, podemos inferir cuánto es el número de elementos que pueden ser representativos para explicar un hecho y sobre todo una circunstancia que para nosotros representa un problema. En este caso, n igual a z cuadrada p por q sobre e al cuadrado. Z es igual, otra vez, z depende de mi nivel de desconfianza. 0.5 menos 0.025, es decir, z es igual, en este caso, 0.5 menos 0.025. Con ello, ¿qué es lo que hacemos? Obtenemos un dato. Z es igual entonces a 0.475. 0.475 de nueva cuenta lo busco en la tabla de la distribución normal estándar de probabilidad, que me ayuda a explicar cuánto es la probabilidad de ocurrencia de un suceso a partir de ciertos valores. En este caso, 0.475 está entonces otra vez en la fila 1.9 junto con la columna 0.06. Con ello, entonces lo que tengo es 1.96 al cuadrado por la probabilidad de éxito respecto a la probabilidad de fracaso. Aquí estoy diciendo, por ejemplo, que tal vez los datos obtenidos o que la información no ha sido contundente, que tengo la misma probabilidad de fracaso que de éxito, es decir, soy imparcial respecto a la información. Esto da mucha validez generalmente a los tamaños de muestra y con ello también puedo identificar precisamente cuánto es el número de elementos que con una evidencia como esta, prácticamente de una disciplina abstracta, puedo generar un resultado también contundente. Con ello digo, bueno, podrán ser suficientes a investigar 384 elementos. Esos 384 elementos pueden llegar a ser personas, entonces, consumidores, llamados así, o ciudadanos, o directamente 384 hechos observables, en todo caso registrables y que arrojan ciertas características. Vamos a hacer un ejemplo a partir de la determinación de la muestra. En primer lugar, podemos decir, plantear lo que ocurre a través de un suceso en particular. Este es el caso de lo que se da a través de ciertos contextos, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre en un país, por ejemplo, como el nuestro, donde prácticamente existen ciertas condiciones? Es decir, donde algunos problemas sociales tienden a lacerar sobre todo lo que tiene que ver con nuestra vida productiva y con ello tienden a lacerar también especialmente nuevas circunstancias, ¿no? Decimos, por ejemplo, el caso de los elementos de estudio a través de ciertas consideraciones. Un elemento de estudio, por ejemplo, para un sociólogo puede ser estudiar, en este caso, los movimientos sociales, políticos que se dan en el corto o mediano plazo. Para un mercadólogo, por ejemplo, puede ser entonces cómo cambian las expectativas de los consumidores, o para un político o directamente para alguien de la administración pública, su preocupación podría ser si realmente la ciudadanía está considerando como eficaz su trabajo. No obstante, nosotros en las ciencias sociales podemos involucrarnos en algunas disciplinas, como son, por ejemplo, los problemas que ahora tienden a representar sobre todo nuevas oportunidades para el estudio. De forma tal que podemos identificar un caso como este, donde tenemos una base de datos que trata el nombre de los municipios y la pobreza alimentaria hasta ahora construida, hasta ahora lograda. Si bien tenemos entonces un número ahora reconocido precisamente de datos, tenemos entonces municipios con su nivel de pobreza alimentaria.
¿Qué es lo que ocurrirá entonces? Que debemos, en primer lugar, numerar cuántos son los municipios. Decimos, tenemos, en este caso, registro a Aguascalientes con el dato número 1. De ahí para allá, ¿qué es lo que deberé hacer? Bueno, considerar prácticamente que debo ahora conocer especialmente cuál es el número que le corresponde a cada uno de esos municipios. En este caso, bueno, lo que debemos considerar es ahora asignar un valor específico a cada una de las celdas, en este caso arrojadas en la primera columna, hasta el 2554. Estos son todos los municipios. Prácticamente lo que tenemos es que ahora cada uno de los municipios tiene un valor específico asignado. ¿Qué es lo que me permite este nivel de información? Bueno, en primer lugar, esto me está diciendo que a cada uno de los municipios que son mi universo le estoy asignando un valor determinado. No obstante, he llegado a la conclusión de que debo considerar 384, por ejemplo, para considerar, en este caso, la población como desconocida, si en realidad estos son todos los municipios o pueden llegar a haber más. Tal vez cuando yo estoy haciendo esta investigación ya no son 2554, tal vez ahora hay 2560 municipios. Con ello, ¿qué es lo que se podrá generar o considerar? Bueno, prácticamente una nueva variable de estudio, en todo caso asociada a condiciones de aproximación. Para que eso no ocurra, entonces voy a decir, bueno, en mi muestreo yo encontré que con 384 municipios escogidos aleatoriamente, yo puedo generar resultados contundentes, en todo caso sobre la pobreza. En primer lugar, bueno, Excel nos ofrece especialmente una herramienta que se le llama valores aleatorios para una matriz determinada. En tanto, digo, medimos valor aleatorio a través de lo siguiente. Voy a escoger un número aleatorio entre ¿cuántos datos? Bueno, en primer lugar digo entre el primer municipio y el final, el que corresponde al 2554. Sucesivamente, entonces voy a considerar que existen ahora valores aleatorios para cada uno de los municipios escogidos. En primer lugar, yo estaría diciendo, ¿qué es lo que se empieza a generar? Bueno, si se fijan, se empiezan a generar, de acuerdo a esta hoja, un número determinado de valores aleatorios que van entre 1 y 2554. Esto generalmente deberá ocurrir en función de qué, en función de esta característica, a partir de la cual yo estoy diciendo, estoy solicitando a la hoja de Excel que me dé un número aleatorio comprendido entre el 1 y el 2554, puesto que estos son los que corresponden a la primera columna, entre la celda A10 y la celda final, que prácticamente estará por allá de la 2564. Para poderlo relacionar de esta forma y sobre todo determinar valores aleatorios que me permitan decir cuáles son los municipios que yo puedo ahora identificar, es necesario que considere que debo determinar diferentes valores aleatorios, es decir, diferentes municipios, puesto que cada municipio tiene un valor determinado, el valor de la primera columna, de la columna A. Para ello, entonces voy a construir ahora una matriz que me permita identificar los 384 municipios y que estos 384 me generen un resultado contundente. Entonces, deberé completar. Voy a hacer, en este caso, a solicitarle que realice prácticamente ahora el corrido de esta función. Estoy diciendo, en primer lugar, que esta función la deberé copiar hasta el número de elementos que sean 384. En este caso, voy a determinar, en primer lugar, las celdas, desde la D11 hasta la D400. ¿Por qué D400? Porque estaré diciendo,
El número de elementos muestreados, en este caso a considerar, son 384. Sin embargo, yo tengo aquí algunas celdas que precisamente están fuera del margen de operación y por lo tanto lo aproximo hasta 400. Ahora copio la función. He obtenido entonces hasta lo que tiene que ver con la celda de 400, prácticamente los siguientes números aleatorios. Estos números aleatorios precisamente me permitirán ahora ejecutar una instrucción específica. Voy a copiarlos. Y ahora, una vez que tengo entonces el resultado elegido como valor aleatorio, lo que deberé hacer es entonces eliminar aquella columna que me arrojó los números aleatorios escogidos. Esto porque si lo sigo manteniendo, la tabla, es decir, el mismo modelo de Excel, va a seguir considerando otros números a medida que la siga alimentando con nuevos valores y constantemente se modificará. Entonces establezco a esta columna el valor aleatorio. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es que dentro de estos datos posiblemente algunos se van a repetir. Es decir, el propio sistema me va a identificar a los municipios con su valor aleatorio, pero tomando en cuenta posiblemente el mismo resultado. Para que eso no ocurra, entonces voy a escoger prácticamente la columna, me voy a datos y le pido que por favor quite los datos repetidos. Para que quite los datos repetidos, en tanto escojo la columna, le pido que por favor quite los datos duplicados, quitará los datos duplicados, pero yo tan solo quiero que los quite de la columna D. Con ello me está diciendo el propio sistema que ha restado algunos de ellos, logrando así tener, en este caso, un conjunto de datos. Como logramos ver, entonces, el valor aleatorio va del 1 hasta la celda 400. Cuando yo le pido quitar duplicados, el sistema me está diciendo que ha restado 28 valores que estaban duplicados. Es decir, ahora llego a 372. No obstante, el muestreo me estaba diciendo que llegara a 384. ¿Qué quiere decir esto? Que yo deberé ampliar, en este caso, mi selección. Para esto le pido que seleccione de la celda D373 a la celda D420. Y le pido por favor
Seleccione de nuevo los datos. De nueva cuenta, copiar. Entonces, nos vamos de la celda D400 a la celda D500. Otra vez, de la celda D402 a la celda D550. Pegada especial, pegada de funciones. Si se fijan, estoy obteniendo necesariamente el mismo resultado. De forma tal que debo tomar en cuenta. ¿Cuál es la función que en realidad está representando oportunidades? Estaría diciendo, bueno, entonces este valor aleatorio o esta suma de valores aleatorios se logra afectar por un resultado que es, en todo caso, viciado. Para ello, ¿qué es lo que debería hacer? Bueno, en primer lugar, identificar que los valores aleatorios responden a un valor funcional. En este caso, a un valor que me va a permitir asignar con este número, valor aleatorio, la posición en la cual se encuentra y sobre todo cómo se relaciona cada uno de estos valores con el nombre de los municipios y su pobreza. Para eso, entonces estaría diciendo, bueno, yo necesito considerar, como me lo decía mi muestra, 384. No obstante, digo, tengo 392. En realidad estaré dentro del margen. Es decir, estaré considerando, ahora sí, 384 elementos por encima de estos. Yo pude haber cumplido con la meta desde 384, es decir, hasta llegar al municipio de Copala. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sé que ese es el nombre y sobre todo que ese número corresponde al nombre del municipio? Voy a crear otra columna que se va a llamar municipio. Y le doy la siguiente orden. Vamos a buscar verticalmente. Buscamos verticalmente este número, es decir, el 859. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo a una matriz. La matriz, en este caso, es la que se ha creado desde la columna A hasta la columna C. En términos de los 2.454 municipios registrados. Selecciono F4 con el fin de seguir tratando de desarrollar el modelo. Ahora lo que debo identificar es cuál es la variable que me interesa sea colocada en la columna del municipio. En todo caso es la columna 2, asociada a el orden en el cual yo pretendo se desarrolle esta matriz. En todo caso pretendo que sea exacto, es decir, bajo una consideración en la cual yo pueda identificar necesariamente este valor aproximado. Con ello lo que estoy diciendo es que el valor aleatorio 859 corresponde al municipio de Salvador Escalante. Ahora vamos a ver cuál fue su nivel de pobreza.
Para ello, de nueva cuenta, buscar verticalmente. Buscar verticalmente, ¿cuál número? El que corresponde al número de la primera columna, 859. ¿En qué matriz? Entonces, en la matriz que me permite identificar a través de la columna A hasta la C estos valores. De nueva cuenta, identifico ahora el indicador. En este caso, el indicador va a corresponder a la columna 3, es decir, la columna C, asociado a un resultado que espero sea el exacto, es decir, 0. Y precisamente obtengo un resultado asociado a condiciones en las cuales puedo generar un resultado mucho más específico. Decimos, un resultado asociado a condiciones en las cuales puedo relacionar. El formato que le doy es el de tan solo un decimal. Y con ello estaría diciendo el número 859 como prácticamente el primer municipio seleccionado aleatoriamente es el que corresponde a Salvador Escalante. Para comprobarlo me voy a buscar y entonces a través del número 859 puedo relacionar a quién corresponde esa muestra. Es en este caso el municipio Salvador Escalante con una pobreza de 52.4. Y entonces, ahora sí, identifico a través de esto un formato en particular que me permita desarrollar sobre todo este resultado. Para poder identificar los siguientes, entonces ahora relaciono, copio esa función. Y deseo seleccionar el resto de la columna, desde la columna E11 hasta la columna E400. E400 porque está dentro del número de elementos, en este caso a considerar por la muestra. ¿Qué es lo que he logrado? Bueno, realizar una base de datos a partir de ciertas variables. Si se fijan, estoy considerando el valor aleatorio que va de 1 hasta 2454. Sin embargo, en el segundo valor aleatorio me encuentro con un problema. Es decir, he identificado que tan solo son 2454 municipios. Y aquí me arrojó el sistema un valor 2522. Para que eso no ocurra, en este caso debo tomar en cuenta cuáles fueron los valores aleatorios y entonces volver a considerar. Otra vez repetimos el ejercicio.
nueva cuenta, valores aleatorios. Decimos un valor aleatorio es igual aleatorio entre entre 1 y 2554. Considerando así que tengo como primer valor aleatorio prácticamente estos. El primero, que es 1127. Para esperar los siguientes valores aleatorios hasta cuando yo identifico el tamaño de la muestra, que es igual a 384, entonces relaciono. Deseo que esta función se copie. Copiar la función y entonces pretendo que prácticamente haya una selección de estos datos. Desde la celda de 11 hasta la celda de 400. Es decir, que logre involucrar durante los siguientes 400 datos a algunos de los municipios que se encuentran comprendidos entre 1 y 2554. Le doy pegar. Ahora, me cuenta. Busco, selecciono, voy de la celda de 11 hasta la celda de 400. Le doy a aceptar. En tanto, puedo pegar especialmente un resultado. ¿Qué es lo que me arrojó? Bueno, me está arrojando los municipios a través de números que han sido elegidos. No obstante, algunos de los elegidos pueden estar repetidos. De nueva cuenta, me voy a datos, y entonces quito los datos duplicados, continuar con la selección actual, le doy a aceptar. Me dicen que había 21 datos duplicados encontrados y quitados. De esta forma, 369 son únicos, lo que me conviene porque la muestra ha sido de 384. Ahora yo quiero saber cuáles son los municipios que tienen asignado ese número, es decir, cuál es el nombre de esos municipios. Para que ya no se altere el resultado, en este caso obtenido, lo que voy a hacer es copiar. Este resultado a una nueva columna. Solo que ahora como valores, tratando en este caso de identificar. Pegado especial a través de valores. Y eliminaré esa columna. Establezco ahora ciertos resultados. ¿Cuáles son los municipios? Que corresponden y que por lo tanto tienen estos números asignados. En este caso la preocupación sería, bueno, yo quiero entonces saber cuáles son los municipios que tienen este dato en control y por lo tanto cuáles son los resultados esperados. Tomamos en cuenta municipios
ahora a partir de este valor aleatorio, buscar verticalmente. Buscar verticalmente. En este caso, ¿a través de quién? Bueno, a través de todas las instrucciones. El valor buscado es el que corresponde a 1360, ahora en una matriz que va desde la primera columna hasta la tercera. Ahora, el indicador sería precisamente el de la columna 2. Le doy F4 para regresar al origen. Entonces, en la columna 2, bajo el parámetro 0. Es decir, estaría ahora el sistema identificando bajo qué condiciones puedo llegar a identificar y sobre todo a reconocer que 1360 corresponde a este municipio. No obstante, ahora lo que debe seguir es identificar a ese municipio con el nivel de pobreza. Para hacerlo, entonces de nueva cuenta, buscar verticalmente de acuerdo a el valor 1360, la matriz de la columna 1 a la 3 dentro de este sistema compuesto por prácticamente 2.454 municipios, donde cada municipio obedece a una fila. Una vez que los he elegido, ahora digo, el indicador columnas deberá ser precisamente el que corresponde a la columna 3 de forma ordenada y sobre todo exacta. Le doy formato, en este caso, bajo ningún signo. Estaré diciendo que entonces el valor aleatorio asignado al primer municipio fue el que corresponde al de Santa Catarina Ixtepegui, en este caso con una pobreza de 40.1%. De esta forma, para completar prácticamente a partir de entonces este modelo y esta matriz, establezca que deberé seleccionar desde la celda E10 hasta la celda E400. Toda esta celda deberá, en tanto, y esta selección deberá estar, en todo caso, asignada a un valor que me va a permitir darle nombre a ese municipio que tiene asignado un nombre. Es decir, estaría diciendo cada valor aleatorio escogido y determinado arroja necesariamente el nombre de un municipio junto con su pobreza. Copio la función, voy de la celda E11 a la celda E400, le doy a aceptar. Le doy entonces aceptar a la computadora como instrucción y prácticamente a partir de entonces empiezo a generar un conjunto de valores, en este caso asociados a lo que representa cada uno de estos municipios que precisamente
dieron como resultado un valor aleatorio determinado. En primer lugar estaría diciendo Santa Catarina Ixtepec. En segundo lugar, 2441, Tepechitlán. Después Simón, Cojutla, Arriaga, etc. Cada uno de estos me ha dicho y por lo tanto me ha permitido establecer a partir de este conjunto de comandos cuáles son los municipios que cumplen y que por lo tanto deberán ser seleccionados. Como ya lo reconocía hace rato, deben ser 384. En este caso, 384 quedaría en este caso asociado a una variable de información que todavía aún no está reglamentada. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, en primer lugar, determinar cuántos son los elementos que deben muestrarse y prácticamente, de acuerdo al nivel de significancia, cuánto es este valor, para poder llegar a un nivel, ahora sí, mucho más específico de datos seleccionados. En segundo lugar, cuando determino la pobreza, establecemos el conjunto de datos que deben corresponder a este valor. De nueva cuenta, voy a copiar la función. Y voy desde la celda F10 hasta la celda F400. A través de este resultado lo que estoy generando es entonces un conjunto de variables. Puedo comprobarlo y decir: de todos los elementos ahora considerados como muestras suficientes, en realidad lo que hice fue encontrar hasta el municipio 330, ahora, es decir, hasta el número 330, un número exacto de muestras que representan cierta oportunidad. Para hacerlo, necesariamente debo tomar en cuenta cuáles son las siguientes variables. Bueno, todas estas asociadas a la información que me permite cumplir con ciertos objetivos de la investigación. Podemos entonces recabar de nueva cuenta esta información. Otra vez, establecemos igual, valor aleatorio, comprendido entre, como nos lo está estableciendo el comando, entre uno y 2554. Otra vez, de nueva cuenta. Aleatorio. Entre los siguientes datos. Inferior 1 hasta 2554. De esta forma debo seleccionar al menos 384 elementos de la muestra. Entonces necesitaré seleccionar al menos 384 filas de estas que comienzan y que están entre 1 y 2554, logrando así desarrollar una base de datos. Ir desde la celda 10 hasta la celda de
450. Copiando específicamente esta función. Pego la función y entonces genero especialmente más de 441 datos ahora seleccionados aleatoriamente, donde cada uno de estos números representa un municipio. En datos, entonces, restos duplicados a la selección actual de la misma columna. Dice que ha restado 28 valores. 412 permanece. 412 es válido porque yo requiero 384. De nueva cuenta, le pido que me identifique cuáles son los municipios. De forma especial que tan solo se trasladen los valores. Entonces tengo el valor aleatorio y ahora le voy a pedir que identifique de nueva cuenta el nombre de los municipios. Entonces le pido busque verticalmente de acuerdo a lo siguiente. El valor buscado es el que corresponde al que me ha asignado aleatoriamente, contra una matriz que está entonces estableciendo un número específico para los 2454 municipios. F4 para regresar. En este caso, el indicador de columnas es la segunda respecto a un valor exacto. Y entonces digo, ahora tengo el número 1615 asignado al municipio de Huatzingo, con un nivel de pobreza relacionado. De nueva cuenta, la instrucción es la misma que la anterior. Igual, buscar verticalmente. Buscar verticalmente de acuerdo a el valor, en este caso buscado, es decir, 1615, tomando en cuenta para ello la matriz que comprende las primeras tres columnas. ¿Por qué no? Sí, pues sí. He seleccionado toda la matriz a partir del desarrollo de estas ejecuciones, dando como resultado precisamente el valor esperado a partir de la columna que me interesa, que es la 3, como un valor ahora aproximado a lo que sería el nombre exacto. De esta forma encuentro la pobreza en el municipio Chihuatzingo, está considerando un nivel, en todo caso, aproximado a 27.9%. ¿Sí? Pues ya casi terminé. Creo que es el mismo. Bien, entonces ahora lo que se puede percibir es cómo llego a completar y a reconocer los 384 municipios. Bueno, para eso necesitaré considerar y aproximar. Regreso.
la selección desde la celda F11 hasta la celda F400. Le doy a aceptar. Nueva cuenta. Busco y selecciono. Voy a la celda F11, F400, aceptar. Le doy pegar precisamente la función. Con ello, entonces lo que logro percibir es que existen prácticamente ciertos datos elegidos aleatoriamente que prácticamente me estarán permitiendo identificar la muestra suficiente para obtener un estudio ahora generalizable y sobre todo evidenciable. Formato celdas, un decimal, sin ningún símbolo, y entonces de nueva cuenta. Copio la función, en tanto me voy desde la función G11 hasta la G400. ¿Qué es lo que hago? Reproduzco la función, pegado especial. ¿Qué me está diciendo este procedimiento? Bueno, que prácticamente los datos elegidos a través de este procedimiento me estarán diciendo cuántos son los que yo realmente puedo llegar a identificar. 391, es decir, 391 elementos menos los que se repiten, que constantemente pueden asegurarse a 384. Con ello, entonces, estaría diciendo, cumplo con la propiedad de los muestreos aleatorios que permiten el desarrollo y la ejecución, especialmente de estudios altamente evidenciables. En sus ejercicios deberán realizar algunas aproximaciones a conocer el tamaño de la muestra cuando la población es conocida y cuando la población es desconocida. A partir de entonces genero ciertos resultados, en este caso asociados a lo siguiente. Estaría diciendo cuáles son las bases de datos que me permiten cumplir con procedimientos aleatorios y especialmente con aquellos mecanismos de integración de información capaces de ser evidentes y sobre todo hacer significativos a ciertos resultados. La próxima sesión estaríamos viendo en qué consiste la prueba de hipótesis y cómo interpretarla.